Iniciamos nuestra jornada del día de hoy en que la palabra de Dios, como siempre, sale a nuestro encuentro y nos hace caminar en este sentido pedagógico para que podamos seguir creciendo en este camino de santidad, queridos hermanos. La palabra del Señor hoy la tomamos del libro del Deuteronomio, capítulo 10, 12 al 22. Amarán al forastero, nos dice como tema central, queridos hermanos. Y bueno, el amor es siempre central, ¿verdad? Y el Deuteronomio nos habla justamente, ya el nombre lo dice, Deuteronomos, que significa segunda ley. Amba la Deuteronomio, justamente para decirnos que tal vez esa primera ley nosotros no la hemos cumplido tan bien, que se centra principalmente en el amor. Entonces será imposible realizar nada a favor de los demás, ni con nosotros mismos. Aquellos que en cierto momento, ¿verdad?, se encuentran en la depre, y muchas veces es por eso, ¿verdad?, porque nos falta mirar, valorarnos, entusiasmarnos, entender toda esa riqueza que el Señor nos ha dado. Es el amor que cada uno tiene a sí mismo y es ese amor que proviene de Dios, ciertamente, que nos entusiasma, que vemos como creación el regalo que recibimos de nuestro Creador, de Dios mismo. Para todos nuestros hermanos, darle lo mejor que hemos recibido. El Deuteronomio nos dice justamente, ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que respetes al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos y lo ames. Solamente, entonces ya siempre, ¿verdad? Que guardes los preceptos del Señor tu Dios, los mandatos que yo te mando hoy, para tu bien. Es interesante también este aspecto, queridos hermanos. Lo que el Señor nos ofrece es siempre para nuestro bien. Después en el versículo 19 nos dice, amarán al emigrante porque ustedes fueron emigrantes en Egipto. Es decir, nosotros también, queridos hermanos, aprendemos a amar, a entregarnos, y toda nuestra experiencia humana depende un poco de lo que nosotros también hemos vivido. Esta fue una experiencia amarga, pero sin embargo, también de la experiencia amarga podemos sacar algo dulce, algo bueno para ofrecer. Aquellos que no son del grupo de ustedes, digamos, hoy en día, ¿verdad? O sea, ser inclusivos, no exclusivos. Pidamos esta gracia entonces, que la vida cristiana nos lleve a ser capaces de amar a aquellos que están no solamente dentro de nuestro grupo, sino que también a aquellos que son, entre comillas, lo estamos diciendo, extra frontera, extranjeros. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.